Bien, nuevamente por acá el profe Ian, profe Matemática, y hoy vamos a realizar un ejercicio sobre el criterio de la segunda derivada. Para ello, vamos a determinar los puntos de inflexión y analizar la concavidad de la gráfica f de x igual a x a la 4 menos 4x a la 3. Bien, entonces observe, aquí está la gráfica de la función, efectivamente tiene dos puntos de inflexión y además se observa que la gráfica es cóncava hacia arriba en este tramo, cóncava hacia abajo en este de aquí y vuelve a ser cóncava hacia arriba en el último tramo que estamos señalando. Ahora bien, para poder resolver todo esto, ¿sí? Entonces vamos a repasar las siguientes definiciones. Primero, definición de concavidad. Decimos que si f es derivable en un intervalo abierto, la gráfica de f es cóncava hacia arriba si f' es creciente en ese intervalo y es cóncava hacia abajo si la derivada de la función es decreciente en dicho intervalo. Gráficamente, ¿qué sería? Pues una función cóncava. Es como lo que observamos aquí. La gráfica está abriendo hacia arriba, es decir, intenta formar como una especie de U y es cóncava hacia abajo cuando intenta formar la misma U, pero de forma contraria, es decir, invertida, mirando hacia abajo. ¿Listo? Entonces, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Además, también necesitamos, pues, mirar el criterio de la segunda derivada. Este criterio, pues, permite determinar en qué intervalo la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Para ello, tenemos que primero encontrar la segunda derivada de la función, ¿sí? Por eso debe existir la segunda derivada de la función en dicho intervalo. Y si, por ejemplo, para toda x de ese intervalo, la segunda derivada es mayor que 0, entonces la función es cóncava hacia arriba. Pero si tenemos que la segunda derivada de la función es menor a 0 para toda x de un intervalo y, vamos a tener que la función es cóncava hacia abajo. En resumen, si nos toca determinar en qué intervalos una función es cóncava hacia arriba o hacia abajo, tenemos que buscar la segunda derivada y mirar si esta es mayor que 0 o menor en un intervalo dado. Ahora bien, también debemos encontrar puntos de inflexión. Entonces, para ello vamos a definir qué es un punto de inflexión. Entonces, primero, el punto C es de inflexión de la gráfica cuando, al reemplazarlo en la segunda derivada, el resultado es 0. O puede ocurrir también que la segunda derivada no existe para ese punto C. Eso de manera formal. Informalmente hablando, decimos que un punto es de inflexión cuando la gráfica de la función experimenta un cambio. ¿Qué tipo de cambio? Hombre, viene de pronto de ser cóncava hacia arriba y pasa a ser cóncava hacia abajo. Justo en ese punto tendríamos un punto de inflexión. Gráficamente es lo que observamos aquí. En este punto, por ejemplo, aquí observamos que la gráfica viene de ser cóncava hacia arriba y justo en este momento cambia, ¿cierto? Cambia el sentido y en este tramo la función está siendo cóncava hacia abajo. Luego fíjese que aquí también vuelve a experimentar un cambio y empieza a mirar la gráfica hacia arriba, por lo tanto es cóncava hacia arriba y este punto y el de acá pues serían puntos de inflexión. En resumen, hay que tener claro puntos de inflexión y cuando la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Gráficamente, en algunos casos será muy fácil, en otros puede que uno se confunda con lo que aprendimos de punto crítico. Este punto de aquí sería un punto crítico, ¿cierto? Hay también un cambio, pero este punto de aquí posiblemente no me permita predecir si la función está siendo cóncava hacia arriba o hacia abajo al ojo. Entonces, para que usted no tenga problema, tiene que buscar la segunda derivada, igualarla a 0 y allí sí va a tener los puntos que son de inflexión sin ningún problema. Y eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Bueno, antes de empezar, si hasta el momento la información ha sido de ayuda, agradezco que le des like y te suscribas. Y aprovechamos también para enviarle un saludo a Emanuel de 8º grado. Bien, entonces, primero vamos a buscar las derivadas de la función. ¿Por qué las derivadas? Porque recuerda que para encontrar el punto de inflexión hay que encontrar la segunda derivada e igualarla a 0. Entonces, derivemos. Para el primer caso, pues,
Fíjense que aquí tenemos funciones que son exponenciales. En este caso, pues aplicamos la derivada de una potencia y eso sale rapidito. 4x elevado a ¿quién? A la 4 menos 1, menos 4 que multiplica la derivada de x a la 3, que sería 3x a la 3 menos 1. Ahora pues simplificamos un poco y nos quedaría 4x a la 3 menos 4 por 3, 12, x a la 2. Listo. Ya tenemos la primera derivada. Si fuéramos a buscar puntos críticos, igualáramos esto a 0 y listo. Pero solamente vamos a buscar los puntos de inflexión por ahora. Entonces buscamos la segunda derivada. Igual, derivamos igualmente 4 que multiplica a la derivada de x a la 3. Me quedaría 3 por x elevado a la 3 menos 1 menos 12 que multiplica a 2 por x a la 2 menos 1. Simplificamos un poco y nos queda que la segunda derivada es igual a 4 por 3, 12, x elevado a la 2 menos 12 por 2, 24x y listo. Fíjense que hasta este punto pues ya tenemos la segunda derivada. Ahora, ¿qué debemos hacer? Igualarla a 0 para poder determinar los puntos de inflexión. Entonces, si igualamos a 0, nos queda la expresión, ¿cierto?, de la siguiente forma. 0 igual a 12x a la 2 menos 24x. Y digamos que nuestro problema se resume en resolver esta ecuación. Fíjese que hay unos factores comunes. Entonces factoricemos por factor común. De la parte numérica o de los coeficientes tendríamos el 12 y en la parte literal x. Paréntesis y nos quedaría x. ¿Por qué x? Porque x por 12x da 12x a la 2. El signo queda igual y multiplicamos aquí por 2 porque 2 por 12, 24. ¿Listo? Es decir, con esto tenemos que si esta multiplicación o este producto es 0, es porque alguno de los términos que están aquí debe ser 0. El 12 no es 0. ¿Por qué no lo es? Porque es un número que ya conocemos. Y la x no sabemos cuál es su valor, entonces x podría ser 0 o, y en este caso, x menos 2 0. Pero si x menos 2 es 0, es porque x tiene que valer ¿qué cosa? 2. Porque 2 menos 2 es 0. Entonces tenemos esos dos casos. O x es 0 o x tiene que ser igual a 2. Ahora bien, si recuerdan el video del criterio de la primera derivada, ¿sí? Cuando ya tenemos estos puntos, que en este caso son los puntos de inflexión, ellos van a dividir la recta numérica. En este caso, como tenemos dos puntos, la van a dividir en tres partes. Cuando tenemos un solo punto, divide la recta numérica en dos partes. Entonces, vamos a tener tres partes. Hay que analizar qué pasa con la segunda derivada en cada una de esas partes, lo cual nos va a dejar estos intervalos. Primer intervalo, desde menos infinito hasta 0, o sea, hasta el primer punto de inflexión. Luego, desde 0 hasta 2, es decir, desde el primer punto de inflexión hasta el segundo. Y el otro intervalo será desde 2 hasta infinito, es decir, desde el segundo punto de inflexión hasta el infinito y más allá. ¿Qué hacemos para verificar si la segunda derivada es positiva o es negativa? Pues vamos a tomar un punto de cada intervalo. Del primer intervalo vamos a tomar x igual a menos 1. Del segundo tomamos x igual a 1 y del tercero tomamos x igual a 3. Profe, ¿necesariamente tiene que ser estos puntos? No, usted puede escoger cualquier punto que esté en esos intervalos. Obviamente usted trate de escoger números que sean de fácil manipulación en el caso que no tenga una calculadora, porque no sería lógico escoger, por ejemplo, desde menos infinito a 0, el número, por ejemplo, menos 10.448. O sea, es un número muy grande y al evaluarlo pues nos va a generar algo de trabajo si no tenemos calculadora. Entonces es mejor trabajar con menos 1, que sigue estando en el intervalo y que al ojo podemos hacer los cálculos. Si reemplazamos el menos 1 aquí, se vuelve positivo y daría 12. Y si reemplazamos el menos 1 acá, menos por menos da más y daría 24. Y 24 más 12, 36. 36 es un número mayor que 0. Por eso se concluye que f' evaluada en menos 1 es mayor que 0. Y si es mayor que 0, la función es cóncava hacia arriba. Pasamos al segundo caso. Aquí tomamos el 1. Si lo reemplazamos, vamos a obtener que la derivada va a ser menor que 0. Si no creen, pues lleguen a la segunda derivada,
reemplazamos el 1 y nos quedaría 12 menos 24 y eso da menos 12, negativo, menor que 0, cóncava hacia abajo. Y lo mismo pasa en el tercero. En conclusión, fíjese que si pasamos una línea, en este caso vertical, por el primer punto de inflexión, ¿cierto? Que es el 0, y el segundo, que es el 2, fíjense que nos queda la gráfica de la función dividida en tres partes, al igual que el intervalo desde menos infinito a infinito. ¿Y qué pasa? Que en esta primera parte de acá, la función efectivamente pues está abriendo hacia arriba, que si siguiéramos el comportamiento, pues nos formaría completamente una U o una parábola. Por eso decimos cóncava hacia arriba. Pero como ahí hay un punto de inflexión, ella deja de ser cóncava hacia arriba y pasa a ser cóncava hacia abajo. Si no creen, pues también tratarían de completar y fíjense que quedaría una U invertida. ¿Listo? Y luego si miramos el segundo punto de inflexión, pues pasa lo contrario. Ahora empieza a abrir hacia arriba, por lo tanto es cóncava hacia arriba. Bien, si este video ha sido de mucha ayuda para ti, recuerda darle like, suscribirte y puedes dejarme en los comentarios qué tema o qué ejercicio te gustaría que explique en un próximo video. Chao, chao.